Y es así que estábamos allí escuchando esta hermosa canción 10 veces más, y estaba basada en lo que dice el profeta Daniel, que allí estuvo el profeta Daniel cuando era niño, cuando era un jovencito. Entonces se calcula 10, 12 años aproximadamente, cuando él fue llevado allí a Babilonia. Israel fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Y es entonces que los prepararon entre los más escogidos allí y los pusieron a prueba para ver su capacidad intelectual para ponernos en el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que es? Muchas veces las pruebas de la vida lo único que hacen es catapultarnos hacia arriba, como en el caso de Daniel, que él pasó y sufrió todas esas cosas y él fue probado. Y entonces él dice, el libro de Daniel, que propuso no contaminarse con la comida del rey, con lo que comían los demás, sino que él mantuvo una dieta, la dieta de acuerdo como había aprendido en el pueblo de Israel. Ellos no comían cerdo, y los reyes comían cerdo y comían todas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que es? Ellos, como niños que habían sido criados bajo esa dieta, entonces, ¿qué es lo que es? Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es así como dice la Escritura. Y entonces el encargado que estaba ahí de supervisar a ver si en qué estado de salud y cómo se encontraban, bueno, los encontró 10 veces más sabios y más fuertes que los demás jóvenes que también habían sido puestos, y que ellos comían de la comida que les ofrecía el rey y el reino allí. Así es que, y esta es la gran lección. Dios tiene una dieta para nosotros, para alimentar nuestra mente, no alimentar de cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que es? Cuando no alimentamos nuestra mente, como los niños, ¿ve? En este caso Daniel, que no se contaminan con cosas negativas, cosas feas, con cosas que en realidad son ideologías, que son filosofías, que no tienen ni siquiera base científica. Entonces, ¿qué es lo que es? Cuando los niños son preservados de contaminarse, de todas esas cosas, se crían y se desarrollan sanos. Es por esa causa que necesitamos que nosotros podamos estar en este tiempo justamente libres de contaminación. Y es por esa causa que agradecemos al Señor por esa su misericordia y su bondad, que Él está en este tiempo obrando. Y bueno, agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a Dios por eso. Y es por eso que estábamos compartiendo esta canción. Y bueno, allí no sé si podía salir bien ahí la vueltita. Entonces estaban tratando de hacer la vueltita. Y los más grandes también tienen que ser en el día del niño, se tienen que acoplar también a dar la vuelta, y a la derecha y a la izquierda, alabando al Señor. Bien, ¿qué es lo que es? Allí es como dice el versículo que hemos leído. Si volvemos a la plaquita, si podemos ir a la plaquita nuevamente, allí así leemos lo que dice el texto bíblico, y es así como dice Marcos capítulo 10 versículo 14. Viendo Jesús se indignó y les dijo, viéndolo Jesús, ¿por qué? Porque lo que trataban de separar a los niños para que no molestaban. Y entonces dice Marcos que se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y el versículo 15 dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así es que esto es lo que dice la Escritura. Y por cierto, que en este tiempo nosotros tenemos que saber que la contaminación es lo que hace que la mente, el corazón de los niños a veces interpreten mal la vida. ¿Por qué causa es? Porque simplemente
La contaminación, nosotros sabemos de contaminación ambiental y sabemos de la contaminación que ocurre en este tiempo con nuestro planeta, y nosotros tratamos de preservar, quienes tenemos conciencia, tratamos de preservar que el planeta esté bien para que los niños que el día de mañana van a ser hombres puedan habitar en este planeta sin tantas complicaciones. Y es por esa causa que en realidad nosotros lo que necesitamos en este tiempo es justamente entender cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para tener una vida mejor y brindar una vida mejor a nuestros hijos y dejarles un mejor, en lo posible, un mejor planeta, porque realmente todo esto se llega a esta situación por toda la inteligencia y toda la tecnología y todo lo que hemos logrado allí, sin tener en cuenta los años futuros y el bienestar de los niños. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Es por esa causa que es importante que cada padre, que cada madre pueda conocer al Señor, pueda conocer cómo se vive la vida, cómo se ideó la vida, cómo se originó la vida, porque la vida la originó Dios. Bien más allá de las teorías que no vamos a entrar en cuestionamiento en este momento. Pero ¿qué es lo que es? En primer lugar, lo que dice este versículo 15 es la recepción. El que no recibe, dice el Señor. De manera tal es que por eso es que nosotros le decimos a las personas que tienen que recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor, es que necesitan recibir. Y dice el que no recibe, la recepción, ¿qué es lo que es? Es que Dios, Él está interesado. Allí lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, aparece allí el Señor Jesucristo golpeando la puerta a la iglesia. Y es interesante porque siempre este versículo lo utilizamos para predicarle a la gente que no conoce a Cristo, que no conoce al Señor, y que le decimos que el Señor está golpeando la puerta de su corazón, cuando en realidad esto lo está haciendo con una iglesia, la iglesia de la Odisea. Cronológicamente es la iglesia del último tiempo, es la iglesia actual, en la cual hay mucha farándula, hay mucha de todo, mucha gente, mucho show y muchas cosas. Pero ¿qué es lo que es? El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, a la iglesia presente, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que es? No se trata de religión, no se trata de una estructura, de una filosofía, se trata de una relación. Es por eso que el Señor Jesucristo dice que aquel que le recibe, aquel que le recibe, Él está golpeando a la puerta y Él está llamando a la puerta. Y Él está llamando increíblemente la puerta, Él está llamando a la puerta de la iglesia. De la iglesia, aunque parezca increíble, es que en realidad la iglesia ha dejado al Señor afuera. Dice allí, si ustedes han visto allí una película cristiana, El Paraíso se llama, en realidad El Paraíso es un pueblo allí en los Estados Unidos, donde una predicadora, o sea, viuda de un pastor, va allí al paraíso, enviada por su institución. Es muy actual, es muy interesante esta película porque dice una realidad. Entonces, la mujer va con su hijo allí a ese pueblo, y allí se encuentra que la iglesia americana no en todos lados reciben justamente a las personas que no son del mismo color. O sea, los negros son discriminados, o sea, los de raza negra, raza afroamericana. Entonces, ¿qué es lo que es? Son negros. Y entonces es por eso de que ella dice la historia, porque invita a un negro músico para que cante. Y ella no hace esa discriminación, pero en la congregación sí hacían esa discriminación. Eso no pasa en Argentina. Acá nosotros no somos rubios, ojos celestes, no somos anglosajones, así es que nosotros no tenemos esos problemas raciales. Y lo que sucede es que justamente ella cuenta la historia, que en cierta ocasión un hombre estaba fuera del templo, y entonces
entró a la reunión, a una reunión cristiana, y entonces, lo miraban mal y el portero le dijo que por favor que se fuera. Entonces el hombre se fue y estaba sentado llorando en la puerta a la entrada de la iglesia, entonces de ese templo. Entonces lo que sucede es que de pronto alguien le toca en el hombro y había allí un ser con rostro angelical que le dijo, no te preocupes, no te dejaron entrar. Y le dice, pues a mí tampoco. El Señor estaba fuera de la congregación, el Señor estaba fuera de la iglesia. Entonces es por eso de que siempre me encantó, desde la primera vez que le escuché, lo que he dicho en otras ocasiones, el grupo Maná de España, con Alfredo y Maná, que lo que es, y decía, baja a Dios de las nubes, quita a Dios del madero, dice, baja a Dios, y dice, sácalo del templo y llévalo al mercado del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto, sino que, y si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis. ¿Qué es lo que es? Y muchas veces nos equivocamos. Dios, en Jesucristo no está interesado en las instituciones religiosas. Él está interesado en cada persona que habita en esta tierra. Y es por eso que si tú le recibes, si tú le has recibido, si tú eres iglesia, si tú eres cristiano, tienes que saber que hasta el día de hoy el Señor está golpeando a la puerta de la iglesia diciéndole, déjame entrar, ya que hablas tanto de mí, ya que decís tantas cosas de mí, entonces déjame entrar. Y dice la canción que muchos hablan de Él, pero no lo dejan. Muchos hablan de Cristo, pero no lo dejan hablar a Cristo. Y Cristo está diciendo en este tiempo, abre la puerta de tu corazón, porque yo todavía estoy esperando, estoy afuera. Eso se lo dice a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que está basada en sus propios conceptos y no en la palabra de Dios. Pero quiero ir rápido, porque nos deja una gran lección. Dice la condición. ¿Cuál es la condición? Como un niño. ¿Qué es lo que tienen los niños de particular que tenemos nosotros los mayores? Grandes prejuicios tenemos los mayores. Tenemos prejuicios, tenemos conceptos equivocados. Y ¿qué es lo que es? Esos prejuicios nos impiden aceptar las cosas como son. Es por eso de que decía de la contaminación. La mente de un niño que se la contaminó desde chico diciéndole, no creas en Dios, no hagas esto, Dios no existe y todo eso. ¿Qué es lo que es? En realidad está contaminando la mente, porque los niños tienen esa facilidad. No está diciendo el Señor Jesucristo que tenemos que ser ingenuos. Los niños no son ingenuos, solamente están aprendiendo. Y es por eso que siempre le digo a mis hermanos que yo traté a mis hijos no como personas inferiores o que en realidad son discapacitados o no tienen la capacidad. No, ellos en su edad tienen la capacidad. Lo que sucede es que en realidad nosotros no tenemos que tratarlos, porque hay personas que tratan a los niños como si fueran personas inferiores, y no lo son. No, el día de mañana esos niños te pueden enseñar a vos, y es más, te pueden predicar, y el día de mañana esos niños, ¿cuántos hijos? Yo soy uno de que era un niño, y bueno, soy el menor de mi familia, era el menor de mi familia, y terminé predicándole a mi padre, a mis hermanos mayores, porque a mi madre no la conocí, no supe de ella, porque ella murió cuando yo, al poco tiempo de nacer yo. ¿Qué es lo que es? Y yo le tuve que decir a mi padre que necesitaba a Cristo, cuando en realidad son los padres los que tienen que enseñarle a sus hijos en el camino del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo. Nunca los traté como gente inferior, como si fueran incapaces, no, solamente que ellos en realidad hay que tratarlos como persona y hay que respetarlos como persona. Los padres a veces tratan, no, este niño no sabe, este niño como si fuera un chiquillo que tiene una calidad inferior en persona o en vida. ¿Qué es lo que es? Lo que nosotros necesitamos saber, que son personas, no son personitas, son personas que están formando su propia personalidad, y nosotros tenemos que colaborar con la obra de Dios en el desarrollo y el crecimiento de los niños. Así es que, ¿qué es lo que sucede? En realidad, la condición. Nosotros los grandes estamos llenos de
prejuicios, pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que es? Generalmente hoy en día están sucediendo casos esporádicos en que hay niños que desde chicos comienzan con el síndrome de la depresión, pero generalmente es porque en realidad traen una carga genética y están en un ambiente donde la madre, el padre son depresivos y ven todo negro, y bueno, ellos lamentablemente se está cortando la edad con los síntomas de depresión. Pero generalmente los niños corren, juegan, viven. ¿Por qué? Porque ellos no tienen depresión. La depresión es la enfermedad de los adultos. Que ellos no nacen diabéticos, no nacen enfermos, no nacen depresivos. Solamente que los hombres, con su gran estructura y su gran sabiduría, nosotros los mayores que nos creemos que sabemos y que le tenemos que enseñar a las criaturas, las condicionamos para que ellos el día de mañana sean dependientes de los remedios, sean dependientes del sistema, sean dependientes de los demás y terminen enfermos, estresados, enfermos, deprimidos y hasta con diabetes. ¿Qué es lo que es? Hoy hay niños que son diabéticos. ¿Qué es lo que sucede? Porque en realidad son los adultos los que echan a perder la hermosa vida que Dios nos da desde la niñez. Y vemos cómo ellos juegan, ellos no se hacen tanto problema, ellos viven la vida y nos dan una lección de vida. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no podemos entrar a Él. Y esa es la negación. ¿Es un capricho de Dios? En primer lugar, la recepción. Si no recibes a Cristo, no vas a poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Qué es lo que es? El reino de Dios engloba el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que sucede? Engloba todos los ministerios que hay en el reino de la tierra. Y lo que sucede es que no es un capricho de Dios que le niega la entrada, no, vos no podés entrar, sino que simplemente la persona que no aceptó el reino de Dios, que no aceptó como un niño, sin prejuicios, sin especulaciones. Quiero decirte, mi amigo, tienes todo el derecho de desconfiar de los hombres, de los predicadores, de los pastores. Tienes todo el derecho, porque hay muchas cosas que se salen de contexto y que hacen mal, inclusive personas que están en el ministerio de distintas religiones. Tú puedes tener el derecho de desconfiar de cualquier persona sobre la tierra, menos de Dios y de Jesucristo. Como ellos. ¿Y qué es lo que es? Ellos en realidad tienen que tener precauciones y tienen que tener cuidado con la gente mayor, especialmente niñas, como también niños, tienen que tener cuidado de las personas mayores porque tienen muchas cosas malas en la cabeza los adultos. Entonces, ¿qué es lo que es? Y hay que tener cuidado, pero no para con Jesús. No hay que tener prejuicios porque Él es el Salvador y Él ama a los niños. Cantamos esa canción de Manuel Bonilla, Cristo ama a los niños. En realidad es un himno que la cantaba Manuel Bonilla y decía, Cristo ama a los niños y Él ama a los niños. Y de ellos es el reino de Dios, dice, el reino de Dios. Entonces, la negación no es un capricho, simplemente lo que sucede es que las personas que no recibieron a Cristo, Él no se los puede llevar, porque simplemente, ¿qué es lo que es? La condición es la fe sencilla y sin prejuicios. Escuchen los adultos, ¿por qué? Porque esa es la llave que abre el reino de los cielos. Esa es la llave. Cuando uno tiene una mente abierta, cuando uno tiene un corazón abierto y no está especulando, no quiere que vaya a la iglesia, ¿para qué? Para que yo dé plata. Bueno, ¿qué es lo que es? Eso es especulativo. ¿Qué es lo que es? No voy a poner a cuestionarme todo eso, pero creo que un niño no piensa en esos términos. Simplemente puede creer en un Dios que es maravilloso y puede aceptar a Jesucristo desde chiquito. Entonces se relaciona con Jesucristo y es eso lo que sucede. Al no tener prejuicios, Dios obra. Bueno, se dice que en Calle Azusa, allí un hombre estaba preocupado porque tenía, no recuerdo bien si le faltaba un brazo. Entonces, ¿qué es lo que es? Y él fue a la iglesia, y era una iglesia de avivamiento de milagros. Entonces, y no podía llegar ahí, iba a una reunión, iba a otra, bueno, y él quería que oraran por él. ¿Y sabe qué es lo que es?
Y entonces lo vio un niño, y un niño fue el que oró por el hombre, y el milagro sucedió. No recuerdo si era un brazo que le faltaba y el brazo le creció, pero Dios hizo milagros a través de un niño. Aquí en Buenos Aires me contaron, hace unos años atrás, en la década del 60, justamente estaban en una reunión de pastores, los pastores. Y entonces estaban en la reunión de pastores, hablando cosas muy importantes, porque los pastores hablamos cosas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que es? Las cuentas que hay que pagar y todo eso, son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que es? El no chusmear y todas esas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Los niños estaban en la sala de al lado jugando, y entonces ellos estaban jugando y había un vecino que era paralítico, andaba en una silla de ruedas, no podía caminar. Entonces que los chicos estaban jugando a una reunión, como veían a los padres que hacían la reunión, estaban jugando. Ellos estaban jugando. Y dicen que allí en esa reunión de los chicos, entonces este amiguito, bueno, vamos a orar por los enfermos, dice uno, porque eran bien pentecostales, ¿ve? Entonces vamos a orar por los enfermos, y faltaban enfermos. Entonces, ¿qué es lo que es? Se acordó del vecinito que estaba en silla de ruedas y lo trajo y lo puso ahí en el medio, oraron por él, y el niño salió caminando. ¿Qué es lo que sucede? Es que ellos tienen la fe y desarrollan la fe que nosotros no tenemos. Mis queridos, es por esa causa que si no tenemos el corazón de un niño para confiar en el Señor, tú puedes desconfiar de todos los pastores y de todos los predicadores, pero nunca puedes permitirte desconfiar del Señor, porque Él te ama. ¿Qué es lo que es? Esos niños creyeron de una forma fantástica allí, con su inocencia, sin prejuicios. Entonces, como había que orar por un enfermo, entonces trajeron a un enfermo y el paralítico salió caminando. ¿Sabes por qué? Porque Dios responde la fe genuina, sin prejuicios, sin dilaciones. Dile al Señor, si eres cristiano o no, dile, Señor, perdóname por tener tantas cosas malas en mi cabeza, por tener tantas cosas negativas. Perdóname, Señor, porque tengo un montón de prejuicios. Y tú dijiste que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dile al Señor de esta manera, hoy propongo en mi corazón cambiar mi forma de pensar, cambiar mi actitud y aprender de los niños a confiar en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y es por eso que terminamos diciendo la bendición sacerdotal. Te aseguro que los milagros van a suceder si tú crees de esa manera como un niño. ¿Qué es lo que es? Cualquier hermano de nuestro ministerio que ore por ti te puede sanar y puedes recibir liberación. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aprendimos lo que dijo el Señor, a creer como un niño. Y es por eso que dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga. La bendición sacerdotal y la bendición de Dios en la economía. Expreso la bendición de Dios en los hermanos que diezman, que ofrendan, en aquellos que colaboran, dan primicias y colaboran con la obra de Dios y también con las personas, con su prójimo. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Feliz Día del Niño, y nos vamos justamente con estas hermosas canciones. Terminamos y cerramos nuestra transmisión con esas alabanzas y este saludito en el Día del Niño. Muy feliz Día del Niño.